Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal vais? ¿Qué tal va este martes? Ya sabéis que tenéis que conseguir que vaya al menos tan bien como me va a mí. Y si no es así, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cambiarlo. Trabajar para que mejore el día. Y hoy quiero contribuir con una de esas historias de emprendimiento que nos tienen que dar fuerzas para seguir intentándolo. Además, la historia de hoy tiene mucho que ver con eso, con la perseverancia. Y hoy vamos a jugar también a no deciros de quién estoy hablando, a ver si poco a poco descubrís qué marca internacional es de la que estamos hablando. Y veréis cómo, bueno, en esta historia hay un poquito de todo. Hay el perfil típico de un emprendedor de guerrilla. Y sin más, vamos a empezar con esta historia, que es una historia apasionante de emprendimiento. Vamos a hablar de Harlan, que es un nombre, pero por ese nombre no os va a decir absolutamente nada. Bueno, pues Harlan nació el 9 de septiembre de 1890 en la comunidad agrícola de Henryville, en Indiana, en Estados Unidos. Y bueno, pues desde pequeñito ya tuvo muchísimos problemas. Ten en cuenta que, bueno, pues cuando tenía 5 años de edad, pues su padre muere. Él tiene que ayudar en el negocio familiar o en la granja familiar. Y bueno, pues a partir de los 12 años deja los estudios y se pone directamente a trabajar a tiempo completo en esa granja familiar. Su madre conoce a una persona y bueno, pues acaba casándose con esta persona, y este padrastro pues parece ser que da muy mala vida a nuestro protagonista, a Harlan, que en un momento dado decide escaparse y alistarse en el ejército para huir de la situación familiar que tenía. Claro, para eso él tenía 13 años y tiene que falsificar ese registro de nacimiento para que le permitan entrar al ejército, y bueno, pues entra en el ejército y es destinado al servicio militar en Cuba, donde bueno, pues pasa una serie de tiempo y después regresa a Estados Unidos, se traslada a Sheffield, a Alabama, y allí bueno, pues empieza a estudiar leyes por correspondencia. Entiende que bueno, pues que es importante esa formación que no pudo tener cuando era niño, pero bueno, desarrolla infinidad de diferentes empleos. Estamos hablando que trabaja como marino mercante, como vendedor de seguros, como bombero en los ferrocarriles, como granjero. Bueno, pues muchísimas actividades que le van permitiendo desarrollarse como persona y como profesional. En 1908 contrae matrimonio con Josephine King, con quien tuvo 3 hijos, Margaret, David y Mildred. Sin embargo, bueno, pues se divorcia de esta pareja en 1947 y se casa con una empleada de su nuevo negocio, que no te voy a decir todavía de qué negocio estamos hablando. Bueno, hemos de decir que Harlan tenía una personalidad fuerte y bueno, pues eso también le marcó su vida profesional, y es que en la mayoría de los trabajos en los que estuvo, pues o en muchos de ellos, esa personalidad tan fuerte pues le hizo bueno, pues que no terminara mucho tiempo en cada uno de ellos. Se cuenta que, por ejemplo, cuando empezó a trabajar en el Tribunal de Justicia, con esa formación que recibió como abogado, pues en un momento dado tuvo que dejar la profesión pues por una pelea con un cliente que no le quería pagar bueno, pues los honorarios que necesitaba. Bueno, a final de la década de 1920 se muda a Camp Nelson, en Kentucky, y allí trabaja como vendedor de Michelin Tires Company, una empresa especializada en la fabricación de neumáticos. Pero bueno, pues
a poquito de estar ahí, le surge una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad es de la petrolera Standard Oil, que, bueno, lo que le propone es poner en marcha una gasolinera que tampoco le termina de funcionar porque viene una sequía tremenda, todo el desplome de Wall Street, baja y cae el tema de del precio de la gasolina, la demanda. Bueno, al final no le funciona, pero sí que es verdad que en 1930, con esa experiencia que ya tiene, le hacen una propuesta de Shell Oil Company y le proponen pues irse a Kentucky y poner en marcha una nueva estación de servicio. Y bueno, pues él estaría encargado de dirigir ese salón. A cambio, pues le pagarían un porcentaje de las ventas. Bueno, también le ponían una casa para que viviera con su familia. Total que nuestro protagonista Harlan, que no voy a decir el apellido porque entonces ahí igual sí que suena, decide mudarse hasta Kentucky y efectivamente gestionar esta gasolinera. Bueno, claro, aquí podemos decir que empieza el origen de su recorrido empresarial conocido. ¿Por qué? Pues porque él se da cuenta que además de todo lo que él puede ganar con ese porcentaje que le da la petrolera por explotar esa estación de servicios, pues él puede vender comida a las personas que paran a echar gasolina. No tiene cocina, no tiene cafetería, simplemente, bueno, pues él cocina ciertas cosas y las vende en la gasolinera. Esto tiene mucho éxito y, bueno, pues finalmente monta una especie de café dentro de la gasolinera y, bueno, pues la cosa va prosperando para finalmente, en frente de la gasolinera, pues poner en marcha ya su primer restaurante. La calidad de la comida es muy buena y, bueno, pues recibe elogios por parte de toda la comunidad. Problema, porque no se acaba aquí la cosa. Problema, pues que, bueno, deciden desviar esa carretera que pasaba por delante de su negocio y desafortunadamente se queda, bueno, pues sin absolutamente nada. Estamos hablando de 1950. Se crea esa carretera paralela, se desvía el tráfico y, bueno, pues empieza a tener muchísimas pérdidas en su negocio. Finalmente lo tiene que malvender por $75,000 y, bueno, se queda simplemente con una pensión que le da el gobierno de $105 mensuales, fijaos, con una edad ya de 60 años, ya, bueno. Bueno, pues con 62 años que tenía en ese momento y completamente quebrado, en lugar de rendirse, pues decide tomar cartas en el asunto. Decide, como hablábamos ayer, provocar al universo y hacer que las cosas sucedan. Y, bueno, pues se pone a trabajar. Es verdad que en ese local que él había abierto enfrente de la gasolinera, pues tenían un plato que se hizo muy popular, que tenía muy buenas críticas. Aquí ya vais a empezar a saber de quién hablo. Que era el pollo frito. Y claro, el pollo frito, él además había resuelto algunos problemas técnicos. Él tardaba como 30 minutos en poder cocinar ese pollo. Y viendo una olla express en una ferretería, consiguió que se la adaptaran para poder cocinar con aceite. Y, bueno, pues tenía su pollo listo en 8 minutos. Esto, claro, redujo muchísimo los problemas que podía tener para ofrecer este plato. Como tenía esa receta que había trabajado y que había preparado y, bueno, pues era todo lo que tenía, decidió coger el coche y viajar por todo Estados Unidos ofreciendo este plato a diferentes restaurantes con el siguiente trato, un trato que consistía en darse la mano y empezar a funcionar. Pero lo que les proponía era cederles el uso de esa receta a cambio de unos céntimos por cada pieza, en este caso 4 centavos de dólar por cada pollo vendido. Bueno, pues así empezó a viajar por Estados Unidos ofreciendo esta receta. Antes de seguir, que ya estáis casi que sabéis de quién estoy hablando. Bueno, pues antes de eso vamos con nuestros patrocinadores. Hoy vamos con Gestoritas, que es esa gestoría online para todos los que vais a poner en marcha un proyecto, ya lo tenéis puesto en marcha, queréis constituir una sociedad limitada, daros de alta como autónomos. Bueno, pues sabéis que tenéis una serie de obligaciones. Esta gente os va a ayudar a cumplir esas obligaciones. Tienen plataforma online, tienen absolutamente todos los medios y los profesionales para que podáis quedaros tranquilos, cumplir con vuestras obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles y os podáis dedicar a lo importante, que ¿qué es? Vuestro negocio. Os lo cuentan.
¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado... Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales. Tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza. Y ya estamos aquí de vuelta con los amigos de Gestoritas. Ya sabéis que si tenéis necesidad de, bueno, cumplir todas esas obligaciones contables, fiscales, laborales, ellos se van a encargar y tú vas a poder dedicarte a lo importante que es tu negocio. Son especialistas en la gran mayoría de los modelos de negocio digitales y también en los tradicionales. Así que ya sabes, además con un precio muy ajustado. Bueno, volvemos con la historia de hoy, esa historia de emprendimiento. Teníamos a nuestro protagonista, bueno, pues cobrando una pensión de $105 y totalmente arruinado, que decide viajar por Estados Unidos ofreciendo su receta y su técnica, porque al final estamos hablando de una receta propia, pero también estamos hablando de una técnica nueva para poder hacer esos platos rápidamente y, bueno, pues que al final se pudieran preparar bajo pedido prácticamente inmediato. Bueno, pues se dedica a viajar por todo Estados Unidos. Ya os digo, el acuerdo es un apretón de manos. Pues sí, pues mira, son 4 céntimos, o bueno, en este caso centavos de dólar por cada pieza de pollo, y así empieza a difundir esta receta por todo Estados Unidos. Bueno, hemos de decir que cuando tenía su gasolinera y su cafetería, pues el gobernador de Kentucky le nombra coronel de Kentucky, pues un poco en homenaje a la buena calidad de esa comida que ofrecía y, bueno, pues lo que había hecho por la comunidad. Él coge ese personaje, ese coronel Sanders, que es él es Harlan Sanders, coronel Sanders, y lo utiliza dentro de este nuevo proyecto que ha emprendido de difundir esa receta, ese método, para que bueno, pues su pollo frito pueda estar en cualquier rincón de los Estados Unidos. Él le pone marca, porque sabe lo importante que es trabajar con una marca reconocible, y a su producto le llama Kentucky Fried Chicken. Bueno, ya sabéis de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, pues como os decía, y para que os hagáis una idea, él además interpreta lo que él entiende que sería un coronel de Kentucky y empieza a vestirse y a dejarse el pelo y la barba como él entiende que sería un coronel, ese traje blanco que finalmente es la imagen icónica de la marca del Kentucky Fried Chicken. Estamos hablando que empezó con 62, 63 años este nuevo modelo. Bueno, pues con 74 años, en 1964, el coronel Sanders tenía ya 600 locales en Estados Unidos y Canadá. Bueno, seguía siendo un negocio familiar. Harlan se encargaba de las ventas, el papeleo. Su mujer, esa segunda esposa que conoció en el restaurante, pues hacía la mezcla de esas especias secretas que se le mandaban luego a cada uno de los franquiciados. Bueno, pues le había enseñado cómo hacer el pollo como tal, pero ese toque especial venía perfectamente envasado y secreto para que, bueno, pues todos los franquiciados quisieran ser franquiciados y pagaran por esa franquicia. Bueno, pues finalmente, claro, ya con muchos años, decidió vender la mayor parte de sus acciones a un grupo inversor en Estados Unidos por $2 millones. Y además, bueno, pues aceptó permanecer como portavoz con un salario vitalicio de unos $75.000, que para que os hagáis una idea equivaldría ahora a $500.000 de euros en la actualidad, ¿no? Bueno, el grupo inversor aceleró el negocio. Está claro que, bueno, pues para eso los grupos inversores tienen mucha mano. Aumentó esas franquicias de Kentucky Fried Chicken a más de 2.700. La imagen del coronel Sanders se hizo famosa en el mundo entero. Y bueno, llegó en un punto que fue reconocido como la segunda celebridad más conocida en el mundo. Fijaos, ese personaje que se inventó y ese icono de su grupo.
estamos hablando que, bueno, pues después de todo esto, en 1982, la multinacional Reynolds Tobacco Company adquirió la empresa que poseía Kentucky Fried Chicken, lo compró por 1.400 millones y en 1986 fue el grupo PepsiCo la que compra Kentucky Fried Chicken. En la actualidad, bueno, pues estamos hablando de 22.000 establecimientos en más de 130 países y sus ventas superan los 26.000 millones de dólares al año. Además, se considera como una de las marcas más valiosas del mundo. Fijaos que esa marca se retocó, ya todos conocemos Kentucky Fried Chicken, pero bueno, pues la rediseñaron a KFC y bueno, pues ya sabéis, es una de las marcas más conocidas del mundo. Bueno, ¿qué enseñanza podemos sacar de todo esto? Pues fijaros cómo nuestro personaje, primero, le dio igual la edad. Todos los que me estáis viendo y siempre pensáis, no, pero es que yo ya no tengo edad para esto. Bueno, ¿emprender es de gente joven? Bueno, pues sí que es verdad que la gente joven normalmente cuando emprende pues tiene menos cargas, menos obligaciones, menos... Bueno, pues es un buen momento, pues sí. Pero también es un buen momento cuando uno ya ha hecho lo que tenía que hacer en el mundo empresarial o en el mundo profesional y ahora decide que puede empezar, porque normalmente ya con esta edad pues tienes los hijos más o menos autosuficientes, tienes menos obligaciones, igual ya has pagado la casa. Bueno, pues igual es el momento. Fijaos que él, cuando de verdad se pone en marcha en y le hace multimillonario, es cuando tiene 62 años. No estamos hablando de un chaval joven. Sin embargo, con 62 años se pone a viajar, se pone a ponerse en contacto con diferentes restaurantes en las diferentes partes de los Estados Unidos y poco a poco consigue esos 600 locales franquiciados a los que les pasa esa técnica y esa receta para hacer el pollo frito, que están comercializando su producto y bueno, pues que le hacen en un momento dado pues poder vender todas esas unidades de negocio, toda esa franquicia, todo ese negocio por 2 millones de euros en 1970, que es un dineral, y luego como los fondos de inversión, metiéndole dinero y facilitando ese crecimiento, pues consiguen llegar a que bueno, pues sea una marca mundialmente reconocida. También me parece muy interesante este caso cómo Harlan es capaz de entender la importancia que tiene una marca. Lo primero que hace cuando está comercializando este producto, más allá de complicados contratos de franquicia que le blinden y tal, pero lo que él sí tiene claro desde el principio es que tiene que tener una marca. Y a partir de ahí él crea esa marca, Kentucky Fried Chicken. Además de la marca, él utiliza lo que tiene. Fijaos si era un emprendedor de guerrilla. Y bueno, pues lo que hace es convertirse él mismo en el personaje icónico de la marca y se va transformando en lo que él considera que podía ser un coronel de Kentucky y bueno, pues pasa a convertirse en ese coronel de Kentucky, todo el día vestido como ese coronel de Kentucky, con el pelo, con el bigote, la barba, bueno, pues todo siendo fiel a ese personaje que ha creado para vender su producto. ¿Y cómo protege su idea? Bueno, pues simplemente con esa fórmula de especias secreta que genera él y que envía a sus franquiciados. Y al final, bueno, pues toda esa franquicia evoluciona, por supuesto, pero al principio muy sencillo. La cosa era ponerse en marcha. Oye, 4 centavos de dólar por cada pieza de pollo. Que ya, bueno, pero ¿y cómo controlas eso? Bueno, es que eso es lo de menos. Si nos paramos en esos detalles, pues al final no nos ponemos en marcha. Él se puso en marcha y luego pues entiendo que él más o menos hizo su cálculo de cuántas especies o qué cantidad de especias mandaba cada franquiciado en función de los céntimos o los centavos de euro que le estaban pagando. Es decir, si tú me estás pagando como que has vendido 1.000 raciones de pollo, pues yo te enviaré para 1.000 las especias, ya está. Que tampoco es tan complicado. Luego está claro que llegarían los fondos de inversión y ya pues se creó ese complejo franquiciador, ¿no? En el que, bueno, pues ya sabéis, todos los restaurantes iguales, todo el sistema funciona de una manera estándar, bueno, ya es la profesionalización del modelo de franquicia. Si él hubiera esperado a tener todo eso listo para poder arrancar su negocio, pues seguramente no hubiera arrancado nunca. Él prefiere arrancar
bueno, prefiere y la verdad es que tampoco tiene otra opción como guerrillero del emprendimiento. Tiene que hacer algo para ganarse la vida y decide que va a ser pues difundir esa receta, ese método de hacer el pollo por Estados Unidos y bueno, pues cobrar una pequeña parte de cada uno de esas piezas de pollo que se comercialicen o que se vendan, ¿no? De cada dólar, pues estamos hablando de unos centavos de dólar, de 4 o de 5, creo que eran exactamente. Bueno, pues esta es la historia de hoy, espero que te haya resultado interesante, la historia de Kentucky Fried Chicken y de Harvan. ¿Cómo era el apellido? El apellido es conocido porque es el coronel Sanders, Harvan Sanders. Bueno, pues fíjate, un ejemplo de emprendedor ya con muchos años, pero que no le detuvo nada, que se puso en marcha y que, bueno, pues poco a poco construyó un imperio y ahora una marca de las más reconocidas en todo el mundo. Y ya sabes, no me queda mucho más que decirte por hoy. Eso sí, lo que te voy a decir hoy, como todos los días, es ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! ¡Vámonos! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.